¿Y cómo se decidió someterse a una vida de renuncia? How did you choose this path of renouncing life? Well, you can sit on the carpet. Te puedes sentar en la alfombra. It wasn't a choice. No fue una elección. And actually, I was never thinking about renunciation. I was thinking I wanted to try to dedicate myself, to give myself. Dice que nunca pensó en renunciar, que pensó en dedicarse. Madhuchandji. She's a spy. I wanted to dedicate myself I wanted to serve our Gurudev exclusively, nothing else. Ella lo que quería era únicamente servir a Gurudev. Our Gurudev was such an attractive personality. Nuestro Gurudev era una personalidad tan atractiva. Like you see Madhuchandji, she's giving her whole life, right, to serve this mission, to serve the deities, to serve all the devotees. Como Madhuchandji, que da toda su vida al servicio, a servir a los devotos. So how is that possible? ¿Cómo es posible? And Krishna Prema even here, and so many devotees, they're giving their whole lives for seva. Como Krishna Prema aquí también, que da su vida dentro de los devotos en servicio. And it's possible that happened because they met our Gurudev and he stole their hearts. Y esto sucede porque cuando conocieron a la mujer, él les robó sus corazones. It wasn't like a choice. No tuvieron elección. No, he was irresistible. He captured your heart. Él era irresistible. Él tomaba tu corazón. So if somebody steals your heart, you have to go after them. Si alguien se roba tu corazón, tienes que ir a perseguirlo. Because they've taken your most valuable possession. Porque están tomando tu tesoro más valioso. So it's not a choice, it's a necessity. Así que no es una elección, es una necesidad. And for myself, I feel Srila Gurudev, the Lord will use persons in different ways to play different roles. Y ella siente que el Señor usa a diferentes personas para distintos roles. And so it was never my idea to be wearing this type of cloth or living a life of so-called renunciation. It was never my idea, but it was really his idea for some purpose of his preaching mission. Sí, y en realidad nunca fue su idea vestir estas ropas que lleva y llevar una vida de renuncia. Más bien se encontró en ese rol, se lo dieron el Señor y Gurudev. And actually what happened is I was living in India for about 4 years. I was serving in our temple there. Y lo que sucedió es que ella estaba viviendo en la India, sirvió por 4 años, estaba sirviendo en el templo. But at a certain moment I started to become a little afraid that maybe in the future I would lose my conviction. Y en algún momento sintió un poco de miedo, se sintió un conflicto de que quizá en un futuro pierda su convicción. And so I decided I needed to make a promise to myself that I would always stay and live this kind of life. Así que decidió hacerse la promesa de que siempre iba a mantener este servicio, esta devoción. And not become distracted by all the glittering things that the world has to offer. Y no distraerse con todas las sobras o restos que te da el mundo material, ¿no? I didn't want to make a big public show. I just wanted to make a promise to myself. Y no es que quiso hacer un show que todo el mundo se enterara, sino fue una promesa personal, una decisión.
persona. So I shaved all my hair. Así que se rapó. But I didn't want anyone to know. Pero no quería que nadie supiera. So I was with my head covered for Así que se cubrió la cabeza para que nadie la viera que se había rapado. But of course everybody started to find out. Pero en algún momento todo el mundo se empezó a enterar. And then some of the devotees, they suggested, because our Gurudev, he gave the cloth to one other lady before. Usually it is only given to men. But our Gurudev gave to one lady, Bhakti Lalita, Dasi. And I never even thought that I could do so. I didn't think I was qualified for that. I never even thought about it. Así que en algún momento alguien sugirió, porque ya Gurudev le había dado anteriormente estas ropas a una mujer, a Bhakti Lalita, y ella cuando hizo su promesa ni siquiera pensó en las ropas o nada, era una promesa personal y parece que alguien sugirió que se metiera. So anyhow, some devotees, they suggested to me, maybe it will be good for you to also have that. And I said, well, maybe it's a good idea. Así que cuando le sugirieron que por qué no se vestía con estas ropas o las pedía, ella pensó que era una buena idea. And so they went and they talked to Gurudev, and our Gurudev, he was very happy, and he said, let's do it tomorrow. Así que los devotos fueron a preguntarle a Gurudev y él se puso muy feliz y él dijo, hagámoslo mañana. So it was very, very quick, very unexpected. Así que fue todo muy rápido e inesperado. Now this September it will be 10 years. Y este septiembre van a ser 10 años de ese momento. By the grace of Gurudev and the mercy of the Vaishnavas, we've been able to continue for this time. Por la gracia de Gurudev y la misericordia de los Vaishnavas ha podido continuar todo este tiempo. But really, it is not about renunciation. It is about dedication. Pero en verdad no se trata de renunciar, sino se trata de dedicarse, de la dedicación. This is one of the things that makes Vaishnavism so beautiful, so perfect. Y este es uno de los aspectos que hace que el Vaishnavismo sea tan perfecto y tan bello. Because we see other traditions, they see that this material world, it is a place of suffering. It is an illusory place, full of false promises. Porque incluso en otras tradiciones también se ve que este mundo está lleno de mentiras y de miserias, es el océano de las miserias, ¿no? And so they think we have to renounce, we have to give up everything in this world. Y así que ellos piensan, hay que renunciar, ya no necesitamos nada de este mundo. But actually this is not a natural state for the soul. Pero en realidad este no es un estado natural del alma. It is natural for the soul to be attracted to beauty, to love, to variety, and all of these things. Para el alma es natural estar atraída hacia la belleza, hacia el amor, hacia todas las cosas bellas del mundo. The real problem is just when we try to use these things for our own selfish desires. El problema es cuando tratamos de usar todas estas cosas atractivas para satisfacer nuestro egoísmo, nuestras necesidades egoístas. That's when we get in trouble. Ahí es cuando nos metemos en problemas. So neither selfishness, exploitation, or renunciation will satisfy us. Así que ni el egoísmo, ni la explotación de los otros, ni la renunciación nos van a satisfacer nunca. But only dedication, self-giving, that will fulfill us on the deepest level. Sino únicamente la dedicación,
el darse a uno mismo, eso es lo que nos va a llenar, nos va a satisfacer. So we will be attracted to beauty, to variety, to movement, all of these things, but everything will be connected with the satisfaction of our Lord. Y nos sentiremos atraídos hacia la belleza, hacia el movimiento, hacia todas estas cosas bellas, pero va a tener sentido porque estamos satisfaciendo al Señor. One of our young devotees in China, when she heard about these teachings, she wrote a very beautiful article for a local newspaper in her city there in China. Una de nuestras devotas en China, cuando se enteró de todas estas enseñanzas, escribió un artículo muy bonito en un periódico local. And she called the article Serving Beauty. Y el título del artículo es Sirviendo a la belleza. This is really the conception of Krishna consciousness. Y esta en realidad es el concepto de la conciencia de Krishna. Normally especially in our modern society, if people hear the word, servant or slave, they become frightened. Y generalmente en el mundo moderno, cuando alguien escucha el concepto o la palabra sirviente o esclavo, pues como se hace. Normally we're encouraged to, stand up for ourselves, to be number one, to try to get to the top. Claro, ella explica que en general estamos más bien como nos enseñan a levantarse por uno mismo, a ser el mejor, el primero, a ver por ti mismo. So when they hear, oh, you're telling us that we should be servants, people don't like that. Y cuando te dicen, o sea, tú me estás diciendo que tengo que servir, no, a la gente no le gusta. But what is the nature of this service? It is service to the personification of beauty and love and charm. Pero este servicio es un servicio hacia la personificación de la belleza, del amor, de lo más bello. So that changes everything. Y eso lo cambia todo. And as we said about our Gurudev, it's actually a very irresistible thing. If you come in connection with something so wonderful, so beautiful, it's an irresistible pull of the heart that you want to give yourself, you want to offer yourself in service to that. Y es como decía Gurudev, se vuelve tan irresistible que lo único que puedes hacer es ofrecer tu corazón, ¿no? Ya no puedes hacer nada más. So we understand this to be the most natural expression of the soul. Así que entendemos que esta es la expresión más natural del alma. And in that giving to a higher plane, in our dedication, then automatically our attraction to lower things or renunciation will take place, right? Our attraction for lower things, it will leave us. And we will automatically become renounced because we are taking a movement towards something higher. Claro, y al dedicarnos hacia un plano mucho más superior, automáticamente las cosas más banales no nos van a interesar y va a suceder una renunciación, pero sucede. Through developing a higher taste, Swami Maharaj Prabhupada liked this expression, a higher taste. Through developing a higher taste, then we will lose our lower taste. Claro, al desarrollar un gusto superior, como Srila Bhakti Prabhupada solía decir o le gusta decir, se pierde el gusto inferior, digamos, el gusto por las cosas inferiores. Sometimes we become depressed when we see how strong our senses are, how strong our material desires are. A veces nos deprimimos cuando nos damos cuenta que tan fuertes son nuestros deseos, nuestras necesidades. But it's not that we have to try to forcefully, give these things up. No se trata de que uno deje estas cosas, digamos, como, ¿cómo sería forcefully? Forzosamente dejar todas estas cosas atrás. No se trata de eso. But rather we must try to engage our senses, try to engage our desires in spiritual activities. Pero en realidad de lo que se trata es de llevar nuestros sentidos hacia algo
superior, elevar nuestros sentidos. then automatically these lower desires, they'll be conquered. Y así automáticamente estos deseos bajos, de bajo nivel que tenemos, van a ser conquistados por lo superior. Just as a very simple example, many people, they say they want to be vegetarian, but they say, I cannot give up eating meat, it's too difficult. Hay un ejemplo que mucha gente dice que quiere ser vegetariana, pero al mismo tiempo dicen, no, pero no puedo dejar la carne. But if they come to one of our temples and they take prasadam and they say, oh, this is so much better than anything I can take. Pero si vienen a uno de los templos y prueban el prasadam y se quedan como, claro, esto es mejor de lo que lo otro, y mejor que la carne, mucho más delicioso. So in this way, we try to keep ourselves engaged physically, mentally, verbally in some higher activity, and then actually we will leave everything else. Así que tratamos de permanecer, digamos, ocupados en cosas más elevadas para poder así vencer nuestros deseos. The process of Krishna consciousness is very sweet, very natural, very automatic. El proceso de la conciencia de Krishna es dulce, es natural y es como automático. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué pasaría si algún devoto que haya tomado pues la decisión de renuncia tiempo después la rompe, ¿no? ¿Qué se diría en este caso? Prabhu's asking, what would happen if some devotee decided to take a brahmacharya, like renouncing that, and suddenly at some point he realizes he does not want this life anymore? No lo martiro en español ahí porque no sé de Oh, yeah, dónde. they can hear the question. I'm going to, sí, lo voy a repetir en español. Prabhu pregunta, Prabhu su nombre. Alexia. Alexis pregunta, ¿qué pasaría si un renunciante, digamos un devoto que renunció, en algún momento se da cuenta que ya no quiere seguir esa vida, continuar con esa vida de renuncia? I mean, of course, that's natural. Es natural. I can say, like, with men, Gurudev would usually give very easily, and of course there were many who left. Con los hombres, Gurudev los dejaba ir fácilmente y muchos se fueron, de hecho. For the ladies, he refused. I know several ladies he refused. Ya con las mujeres no las dejó. Because only because he knew that if he gave to a lady and she couldn't maintain it, then the whole world would criticize her, because people give ladies a much harder time. Y él en realidad como cuando dice que no las dejó a las mujeres porque sabía que si una mujer se iba y no podía como mantener su estatus, puede ser, ¿no? Yeah. Sí, todo el mundo la iba a criticar porque a las mujeres les va peor, digamos, afuera, son más criticadas que los hombres. But we saw Gurudev, he would give very freely to men, and of course many of them they left. Sí, a los hombres no los dejó ir, no les puso ninguna traba. But the point is that we will try. Claro, el punto es que hay que tratar, hay que probar, hay que intentarlo. To leave sannyas is more serious than brahmacharya. Pero dejar el estatus de sannyasi es mucho más serio que el de brahmacharya. Actually, in the varnashram system, the social religious system of India, it is traditional that young men will take brahmacharya for a period of time, and then they will enter into marriage life. Y en el sistema de castas de la India es común que los brahmacharis tomen un cierto tiempo de renuncia y ya después se van y se casan y hacen su vida. However, Srila Gurudev, he did not think like that.
he was not thinking in terms of the varnashram system. Pero Srila Gurudev no pensaba así, él no pensaba con el sistema de castas, él estaba fuera de eso. No, when he gave brahmacharya to someone, it was his hope and his expectation that they would try to maintain that for their whole life. Cuando él le daba el brahmacharya a alguien, él esperaba o deseaba que ellos continuaran el resto de su vida. However, if they could not maintain it, we can say it's not quite the same like social, what's the word, embarrassment or degradation as it's seen with the sannyasi. So it's more heavy if the sannyasi will leave. Sin embargo, si no pudieran mantener el brahmachari, socialmente no hay tanta culpa, no está tan mal visto como si alguien deja de ser sannyasi. You're raising your hand. Okay. I just want to think a little more if I want to say anything else. And you know, we have to remember it's not about the cloth. You know, actually, brahmacharya means exclusive service. Tenemos que recordar que no se trata exclusivamente de las ropas que vestimos, sino el significado de brahmachari es servicio exclusivo. So actually, anybody can be a brahmachari. Así que sabiendo eso, cualquier persona podría ser un brahmachari. And you know, there's many devotees like Madhuchanda Didi and others, you know, Krishna Kanta Didi, Italy. I think of them, they're like sannyasis. They you know, they're married and like that, but really they're like sannyasis. They are exclusively dedicated to service life. De hecho, ella piensa en muchos devotos como Madhuchanda Didi y Krishna Kanta, que a pesar de estar casados, digamos, o tener una vida de familia, son en realidad, están entregados exclusivamente al servicio del Señor. So it's, you know, we can get stuck in this, you know, attachment to some, you know, to the external side of things, but that's not what it's about. It's about the inner life of devotion. Y que a veces nos, digamos, adoramos un poco como cuando vemos lo externo, cómo se ven las cosas, pero en realidad no se trata de la forma, digamos, sino como de lo que sucede adentro, ¿no? De la dedicación. And really, where it is applicable is if somebody is young and it's, you know, like to help maintain one's own focus. You know, Srila Gurudev, he described this cloth as an asbestos suit from the lustful ill feelings of this world. Entonces, bueno, dice que más bien es cuando alguien es joven, por ejemplo, te ayuda como a concentrarte. Y Srila Gurudev, he described this cloth as an asbestos suit from the lustful ill feelings of this world. Asbestos. You know asbestos? Sí, asbesto, ¿no? Es en español. Asbesto. Ropas de asbesto. To protect one from the lustful ill feelings of this world. Para protegerlo a uno de lustful. Lust. De lustful. Sí, pérdida, pero como. Can you please repeat? I'm so sorry. I just want to catch the word lust. Yes, like something. Attraction between men and lust. Sí, como lujuria. Gracias. Gracias, lujuria. Sí. Entonces, perdón, I'm going to try to tell you completely. Las ropas son como ropas de asbesto que nos protegen de la lujuria del mundo exterior. And also, we can say within a preaching mission, it looks nice for the presentation. People are attracted if someone
has some formal dress, it has some impressive, it's an impressive thing. Y también podemos decir que estas ropas para la misión también son bonitas porque atraen mucho, son muy atractivas y le dan una buena presentación, digamos, a la comunidad. And based on what I've heard from Srila Gurudev, if somebody is thinking about that, what I would recommend is first they live full-time temple service life for at least 1 or 2 years. And if they really feel, yes, this is what I want to do for the rest of my life, then they can try. Lo que recomienda es que si alguien se siente atraído, digamos, de vestir estas ropas, lo primero que haga es vivir 1 o 2 años tiempo completo en el templo y después tomar la decisión, si es esto lo que quieren. Because, maybe we will fail, but at least when we begin, we want to begin with the idea that we're going to try for our whole life. Dice que quizá fallemos al final, pero que cuando recién empezamos, queremos empezar con la idea de que esto es lo que voy a hacer hasta el final de mi vida. We want to try to serve with that kind of earnestness and sincerity. Queremos tratar de servir con este tipo de impulso interno, como deseo de servir, con este gran deseo. And we must remember at every step that we are dependent on the grace of the Lord and the Vaishnavas. We can only be successful by their mercy. Siempre tenemos que recordar que la única manera de ser exitosos en este camino es por la gracia del Señor y su misericordia.